Vamos a dar inicio, entonces. Bueno, gracias a todas y todos por tomar un espacio de su tiempo y unirse con nosotros esta noche. Un saludo fraternal a todos los que conformamos este gran equipo de Florecer. Un saludo cordial a todas y todos los que siempre se unen a nuestros eventos y a quienes hoy por primera vez están con nosotros acompañándonos desde ya, que la pasen muy, muy bien. Sin descuidar la atención al conversatorio que vamos a tener esta noche, que hemos preparado para hoy, les motivamos a utilizar el chat que está habilitado en este momento en la plataforma y de alguna manera ahí presentarse, decir su nombre y de dónde nos acompaña. Esto para poder identificarle y saber que fue parte de este conversatorio el día de hoy. Quiero hablarles de Florecer. Bueno, Florecer somos un colectivo sin fines de lucro. Tenemos como objetivo la formación ciudadana para poder incidir de manera positiva en las decisiones políticas. Florecer tiene 3 pilares. Uno de ellos es el de formación, donde la democracia florece cuando aprendemos. El otro de ellos es la participación, porque la democracia florece cuando trabajamos horizontalmente, aceptando la diversidad. Y el tercer pilar de Florecer es el impacto. La democracia florece cuando impactamos en la toma de decisiones. Florecer cuenta con 2 tipos de actividades. Una de ellas es el que estamos llevando el día de hoy, que es Diálogos por Media Calle. Son conferencias de temas varios donde tenemos un expositor invitado. Y también tenemos Florecer Ciudadano, que son los cursos para brindar herramientas, para generar cambios cambios e impactos en nuestras comunidades, con una diversidad de temas impartidos por una diversidad de personas. Si usted gusta conocer más de Florecer, puede visitar nuestra página www.florecercr.com y ahí nos puede conocer más. Me presento, soy Nawaf Barbur y formo parte de este excelente equipo y estaré moderando el diálogo del día de hoy. Quiero darles algunas indicaciones. De esta manera hoy vamos a tener un diálogo por media calle. Si ustedes gustan y se sienten cómodos, pueden dejar la cámara activa durante la charla. Lo que sí les vamos a solicitar es mantener en modo desactivado el micrófono para evitar alguna interrupción y el momento que se esté realizando la exposición. Este diálogo tendrá 3 espacios. El primero va a ser la exposición por parte de la invitada. El segundo espacio va a ser preguntas y consultas y un tercer espacio de algunas participaciones adicionales. También lo cual agradecemos que si durante la charla, durante este diálogo, usted tiene alguna pregunta, consulta, puede también irlas colocando en el chat y en el espacio de preguntas y consultas vamos a estarlas formulando. Muy bien, la población de personas mayores en Costa Rica y en el mundo ha cambiado y cada vez serán más. Como población activa tenemos que contar con todas estas personas. Todos pueden seguir contribuyendo en la sociedad y esto hace que tengamos que prestar más atención a sus necesidades. Las personas mayores son un grupo de riesgo ante la pandemia y como tal todas y todos debemos de saber qué hacer con ellos. Cuáles son las medidas de protección, cómo llevar a cabo el abordaje correcto ante una situación como esta, sin dejar de lado el promover sus derechos y darles una mayor visibilidad, considerándolos partes activas y comprometidas en la sociedad. Bueno, casualmente tuve una gran sorpresa y antes de entrar en el detalle con nuestra invitada, tenemos esta noche a Gretel Alvarado y a su mamá doña Naria. Ellas son de Cartago y se conectaron a este diálogo por media calle y no quiero pasar desapercibida esta oportunidad para que compartan con nosotros, Gretel y doña Naria, exactamente esto, visto desde una realidad. ¿Cómo ha sido el tema, cómo han llevado a cabo ustedes o cómo han abordado el tema en su casa, entre ustedes dos, con los demás miembros de su familia, ante esta situación del COVID? Me encantaría escucharlas a las dos y ver los dos puntos de vista. Así que adelante, quedan en este espacio también para que participen. Hola,
buenas noches. Muchas gracias por la invitación que hemos recibido. Voy a presentarles a mi mamá. Quiero a ella que nos cuente cómo ha sido estos días de, vamos a llamarlo de cuidarse en la casa, ¿verdad? Y qué ha hecho ella durante el día para estar tan ocupada. Primero quiero decirles que mi mamá es una adulta mayor de 93 años y que, bueno, ya yo también estoy grande, estoy pensionada y estoy junto a ella. Entonces, mamá, ¿qué has hecho durante estos días para sentirte ocupada y para sentirte, te sientes bien en la casa? Me siento muy bien, porque no puedo sacar el ratito para ir allá. Yo estoy en el centro diurno y yo en la casa pues estoy muy bien. Estoy estudiando lo mismo que yo recibo allá porque ellos cumplen. Allá en el centro diurno lo mandan para mi casa, en los trabajos, y yo entonces estoy haciendo los trabajos igual como si estuviera en el centro diurno. Tengo que ocuparlos, tengo unas clases en la mañana con una profesora que llega a darnos. ¿Y te la dan por medio de qué? Por medio del Zoom. Yo lo recibo y más que eso me mandan unas tareas para que la haga fuera del Zoom. Y quiere decir que yo paso todos los días en la mañana y en la tarde ocupada. Qué bueno, Dianaria. Todo el tiempo ocupada, no hay tiempo de pensar en que ya yo estoy tan mayor, en que no lo puedo hacer, porque yo lo puedo hacer. Excelente, eso te iba a decir, de la experiencia que has tenido, te has tenido que conectar con compañeros. Claro, usted los ve a través de una computadora, a través de estas plataformas, como lo mencionaste, el Zoom, y conversa con ellos, hacen las actividades. ¿Se imaginó en algún momento tener que llegar a esa experiencia de Pues quedarse en la casa? Nunca, ni llegar a esta edad tampoco. Ajá. Pero de ahí se llegó el momento de que llegara. Bueno, qué privilegio ha tenido doña Naria de tener una edad tan bonita, verse tan bien y sobre todo vivir el tiempo y el momento que todos estamos viviendo. Eso es un ejemplo para todos los que estamos esta noche acá en este diálogo por media calle. ¿Qué es lo que más le ha gustado? ¿Qué es lo que más le ha gustado de esa dinámica? Pues dice que a mí me ha gustado todo. Sí. Porque siempre me ha gustado estar ocupada en alguna cosa. Y ahora, después de tener años, pues no los he perdido. Qué bueno. He seguido la lucha con la vida, porque hay que seguirla. Y cuénteme algo, Naria, la persona que usted tiene a la par ha sido un apoyo incondicional para usted. Perfectamente, un gran apoyo. Dios todo lo arregla. Así es. Dios todo lo sabe hacer. Nunca me imaginé que ella era la que me iba a quedar, pero el día de Dios es grande y maravilloso, me quedó ella hasta que el de arriba quiera. Adelante, Gris. Hay una cosa muy importante y es que si nosotros no damos esa mano para que ellas puedan aprender las herramientas en este momento tecnológicas que existen, pues va a ser difícil, porque si
y a nosotros nos cuesta un poquito. Y algunas veces hemos practicado mucho. Imagínate de la edad de mamá, que ni siquiera cuando ellas crecieron existían las computadoras. No, no las conocíamos. Ahora conocemos más de la cuenta. Eso, qué manera. Así es, yo pienso que esto ha sido todo un reto, de ahí que también es la intención de poder llevar este diálogo esta noche, este conversatorio, porque al igual como ustedes han vivido ese momento, muchos estamos viviendo ese momento con nuestros abuelitos, con nuestras mamás, con nuestros papás, y ha sido todo un reto porque nos ha tocado a todos transformarnos, de tal manera que ustedes se sientan bien, se sientan a gusto, motivadas, motivados, y pues nada, es un trabajo en equipo, ¿verdad? Un trabajo en equipo de todos los miembros del hogar. No sé si gustan contarnos algo, alguna anécdota. Cuando llegó el tema de la pandemia, ¿qué dijeron? ¿Ahora qué vamos a hacer y cómo nos organizamos? Porque casualmente, bueno, Gretel es una gran amiga mía y compartimos muchas experiencias y momentos a nivel laboral y de vida. Y pues casualmente ella siempre me comparte esos momentos bonitos donde ve a su mamá compartir con sus compañeros, verla que no ha perdido la esperanza, la alegría. Y eso lo llena a uno mucho, no solamente de ver que Gretel puede compartir esos momentos conmigo, con otras personas, porque para ella es de gran bendición, ¿verdad? Es algo bonito, agradable de que su mamá, a pesar de toda la problemática que estamos viendo o la circunstancia diferente que estamos viviendo, se ha podido adaptar. No sé si quieren compartirnos alguna otra experiencia. Sí, claro. Una de las cosas es que toda la familia se une para poder dar soporte a todo esto, ¿verdad? Incluso Celia, que es la compañera de mamá, es una muchacha que acompaña a mi mamá. Quiero decirles que ya está saliendo. Sí, déjales a Dios por lo menos para que la conozcan, porque usted es un miembro importante de esta casa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Ya me voy. Paz y amor, como dice la nieta de Gretel. Celia, el saludo es paz y amor y chao. Yo lo entiendo, ¿verdad? Bueno, que le vaya bien. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Celia. Es muy importante que toda la familia esté sincronizada. Por ejemplo, mis hermanas, aunque están fuera del país, unas fuera del país, otras dentro, entonces ellas llaman para saber cómo está mamá. Cuando dijeron todo esto de la pandemia, bueno, dijimos 0 años. Y seguimos exactamente lo que el Ministerio de Salud dijera. Y eso hemos sido muy respetuosas. Y hasta hoy nos ha ido bien. Pero ha sido, les cuento que también la parte chistosa de todo esto fue cuando conectaron a todos los señores del centro de horno en una reunión Zoom. No era así como estamos nosotros ahora, que ustedes están oyendo. No, todos hablaban a la misma vez. Era maravilloso verse en una pantalla. Es maravilloso verse en una pantalla. Entonces, ellas se ven, los nietos se les ponen las computadoras, pero también les ponen el teléfono. Entonces, ellas se ven por todos lados, quieren hablar por todas a la misma vez. Sin embargo, han ido poco a poco viendo la dinámica y acomodándose también. Entonces, ellos pintan, por ejemplo, mamá tiene ahí unos dibujos, mamá quiere mostrarles un dibujo de los que usted hace. Entonces, ellos tienen dibujos, entonces, ellas lo que hacen es que todos querían mostrar el dibujo de las caras, y entonces vieran qué cosa. Casi no se podían ni ver los dibujos, ¿verdad? Todos se ponían por todos lados. Era algo muy bonito. Después tienen tareas. Mi mamá hace tareas como cualquiera de nosotros que tiene que hacerlo en la universidad, ¿verdad? A ella les ponen
tareas de apreciamiento y de lógica. Ellas pintan, entonces enseñan sus dibujos. Además, repasan, les hacen dinámicas con ejercicios. Nos hacen dibujos. Hacen, Ah, qué bonito. Qué bonito, doña Naria, qué bonito. y lo tienen que pintar. Por semana sacan a uno de ellos y lo tienen que pintar. Para estarles recordando que están con compañeros, ¿verdad? La socialización, perdón, la socialización es muy importante. Y es muy importante que nuestros adultos sepan que ellos no están atrás en la fila. Todo lo contrario. Que tenemos a nosotros para que puedan pasar. Así es, así es. No, más bien, usted pinta demasiado bonito, Dianaria. Enséñenos otra vez ese dibujo. ¿Cuál? A ver, que usted... Ah, vea qué bonito, muy lindo. Usted tiene muchos dones de arte. Perdón, tengo muchos, pero ahorita eran estos los que terminé hoy. Ah, qué bien. Y tengo una compañera. Ah, ¿usted la dibujó? No, ya lo mandan ya para que lo pintemos. Nosotros le Muy buscamos el bonito. color. Está muy bonito, muy, muy bonito. ¿Cómo me alegra de verdad? Todas las semanas nos mandan una tarea. Entonces no podemos hablar de que están desocupados ni que están deprimidos. No, la vida continúa, nada más que ahora la acomodamos a la casa, los paseos son en carro, no de compras. Son varias cosas que ella va acomodándose. Sin embargo, yo siento que mamá está muy bien, mamá. Yo sí, la paso de lo más bien. A mí nada me duele. Hasta el momento. Qué bueno. Estoy muy feliz. Qué bueno. No, gracias porque esta frase que nos acaba de decir, soy muy feliz, es como desearíamos que todos estén viviendo este momento, al igual que usted, doña Naria, y yo sé que a nivel de las familias, a nivel de las organizaciones, a nivel de gobierno, también se han hecho grandes esfuerzos para que se les pueda dar ese valor, ese espacio y eso que tanto necesitan. Gracias por ser un ejemplo de vigor, de salud, de alegría, de querer la vida y seguir adelante sin importar las circunstancias. Sin importarla. Así Sí, es. debe uno de soportar muchas cosas en la vida, pero también tiene que llevar la vida bien, como la tiene que recibir uno, cada persona. No, está bien. Muchas gracias, más bien. Con mucho amor. Con mucho amor, así es, con Y mucho mucha amor. paz. Qué bueno. No, bueno, muchas gracias de verdad por compartir esto que ustedes viven diariamente, este espacio diario. Gracias por darnos abrirnos el espacio también en sus casas, en su casa. Y Greg, gracias también por compartirnos, ¿verdad? Este momento tan bonito, que realmente nos hace confirmar la realidad de lo que están viviendo todas las familias en Costa Rica y a nivel del mundo. Así que gracias por compartirnos este pequeño espacio. Les invito a que puedan continuar con nosotros, porque vamos a pasar a la presentación tenemos una invitada hoy, esta noche, que nos va a hablar de todos estos temas que ustedes nos acaban de decir de manera práctica. Sí, adelante. Tal vez, Greg, si se acerca un poquito más al micrófono. Que yo de estar con mi mamá, que en realidad mi mamá me acompaña a mí, que estoy con mi segunda carrera, bueno, mi tercera. Estoy estudiando, entonces estudio
esto de que estemos en línea me quedó perfecto. Voy a mis clases de natación, me gusta nadar, entonces voy a natación y además de eso veo las cosas de la casa. Soy una abuela, entonces voy a equitación con mi nieta, y voy a ballet con mi nieta, y oigo a mi hija, y oigo a su esposo, y hago muchas cosas, ¿verdad? O sea, tengo también una vida, aparte de, por supuesto, sentirme muy acompañada de mi mamá. Gracias por ponernos en esa perspectiva, Gre, porque usted también ha tomado acción en una etapa de la vida, ¿verdad? También, que está disfrutando un montón. Y gracias también porque se están viviendo estos dos momentos en un mismo espacio. Gracias por ponernos en esa perspectiva. Y de verdad que para mí es una alegría que hayan de verdad compartido este espacito con nosotros. Un abrazo y manténganse con nosotros. No se desconecten. Gracias, de verdad, un abrazo, doña Naria, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, síganse ahí conectados. Pues bien, para ponernos en relieve de este tema, hemos invitado a Rebeca Ramírez Corares. Ella es profesional y especialista en estos temas. Y hoy estamos todos invitados a dialogar sobre el abordaje de las personas mayores en tiempos de COVID y pues herramientas prácticas que estoy seguro todos necesitamos. Una gran amiga de infancia, juventud, una gran mujer, un gran ser humano, una gran profesional. Rebeca Ramírez tiene una licenciatura en psicología, maestría en gerontología, actualmente estudia estudiante de bachillerato en Derecho, especializada en psicología jurídica, en peritajes, tiene una especialidad en neuropsicología, es especialista en manejo del duelo, entre otros atestados más. Buenas noches, Rebeca, gracias por acompañarnos y gracias por dialogar con nosotros esta noche acerca de este tema tan importante. Le cedemos el espacio. Gracias, bienvenida. Muchas gracias por la gran bienvenida y gracias también por la oportunidad y el privilegio de poder compartir con ustedes en estos grupos de incidencia política, ¿verdad? Y muy amable y estoy para servirles, de verdad que sí. A las dos señoras que compartieron el testimonio muy bonito, de verdad, muchas gracias por compartirlo, por caer el tiempo para enseñarnos todas esas oportunidades que se pueden hacer dentro de casa, ¿verdad? Y les voy a tomar como ejemplo para la exposición, ¿verdad? Y estoy para servirles y agradecerles también por ese tiempo. Si gusta, vamos de una vez con la materia, con el contenido. El tema que quiero compartirles hoy es sobre el abordaje de las personas mayores en tiempos de COVID-19. Es importante hablar sobre esto, en temas de cómo abordar. Bueno, antes se ve la presentación, ¿verdad que sí? Sí, se ve bien. Aquí es importante de enfatizar de cómo abordar las personas adultas mayores en tiempos de COVID. El objetivo es brindar herramientas prácticas a las mismas personas mayores y a la sociedad general de cómo abordar, ¿verdad? En esto. Y si quiero como hablarles de algunos contenidos en esto, si quiero enfatizar el tema de la parte demográfica, mitos y estereotipos, comprender el estado emocional, ver algunos riesgos sociales, apoyos y recursos del Estado. Para empezar, es importante hablar de estadística. Las estadísticas nos guían, nos orientan hacia dónde está la población costarricense, mundial. Las estadísticas son una excelente herramienta. Y sí quiero comentarles de que Costa Rica está envejeciendo, ¿sí? Todos envejecemos. Desde que las personas nacen, ya estamos envejeciendo. El bebé envejece, los niños envejecen, los jóvenes envejecen, y no solo envejecemos a nivel físico, sino también a nivel emocional, social, espiritual. Pero yo quiero enfatizar que Costa Rica se está proyectando hacia una vejez más activa y más numérica, porque la población aquí a unos 5 años y más va a ser más personas mayores que niños, jóvenes y adultos, porque ya las estadísticas lo dicen,
y no solo en Costa Rica, sino también en el mundo, ¿verdad? Japón, Canadá, Grecia, Estados Unidos, China. La vejez se está potenciando. Ahora hay índices que hablan de un envejecimiento saludable y también longevo, ¿verdad? Costa Rica también es un país longevo, principalmente en las zonas azules, en Guanacaste, que es como donde hay personas mayores de 100 años súper saludables. Le quiero seguir hablando de estadísticas. El Centroamericano del Estudio de la Población de la Universidad de Costa Rica hizo un informe, bueno, siempre es un informe sobre la situación de la persona adulta mayor. Y las estadísticas, todos hacen sus estadísticas y los números no mienten, ¿verdad? De que cada vez, tanto en diferentes regiones de país, la longevidad se está potenciando, ¿verdad? La población más de 65 años, cada vez, bueno, ustedes ven que se estima, ¿verdad? De que hay más personas adultas mayores y las serán, ¿verdad? En largo plazo. Y uno se preguntará que el por qué, ¿verdad? Es importante uno siempre trabajar con estadísticas y proyectarse, porque hacia dónde van a ir sus objetivos, sus metas y a la población que usted quiere incautar o que quiere captar, ¿verdad? Y uno se pregunta, pero ¿por qué Costa Rica se está haciendo tan longevo y muchas personas en la etapa de la vejez, ¿verdad? Porque Costa Rica, a nivel de la región, tiene una tasa de natalidad muy baja, comparada con otros países. Y usted diría que es una tasa de natalidad, pues cada vez hay parejas o mujeres en general, bueno, específico, ¿verdad? Están tomando la decisión de no tener hijos, lo cual es muy respetable porque la sociedad y las generaciones cambian y las filosofías cambian, pero para este momento, en temas de envejecimiento y vejez, que son dos cosas diferentes, envejecimiento es todos nosotros y vejez es la última etapa, sí es importante pues por verlo por un tema de necesidades sociales, ¿verdad? Para este año estamos en 13,9, el otro año 13,7, son aproximaciones y en 5 años 12,7, ¿verdad? Antes la gente tenía, bueno, mi abuela tuvo como 8 hijos, antes la gente tenía 15, nosotros, bueno, yo conformo junto con mis hermanos 4, ¿verdad? Mi mamá tuvo 4 hijos. Y ahora la gente va teniendo desde 1 a 0, ¿verdad? Mínimo, ya máximo, lo que una pareja puede tener son 2 hijos, ¿verdad? Mínimo 1 y en absoluto 0, ¿verdad? Entonces es interesante. Y ve qué interesante abajo, porque también igual la parte de la mortalidad, pues ha ido cambiando un poco también, ¿verdad? Pero más importante es enfatizar en la tasa de natalidad. Estamos como en España. Europa está pasando lo mismo, ¿verdad? Y hasta en Canadá, ¿verdad? Yo tengo una sobrina canadiense y el mismo estado les brinda una beca a las parejas que van a tener hijos o que tienen hijos, ¿verdad? Entonces, mi sobrina que nació en Canadá tiene una beca, era un fondo del Estado o llámese una cuota, porque mi hermano costarricense y mi cuñada canadiense tuvieron un hijo allá. Claro, entonces para procrear y para apoyar al Estado, ¿verdad? Para la parte del bono demográfico, que ahorita lo vamos a ver. Y eso es lo que vamos a enfatizar, ¿verdad? Uno diría, bueno, ¿por qué tanto políticas? Bueno, si esto es de incidencia política, hablemos un poco de políticas, hablemos también un poco de derecho y algunas cosas que es importante que a Costa Rica le compete, porque eso es un informe de la Contraloría General de la República que habla del impacto fiscal del cambio demográfico, o sea, toda la economía, toda la parte social se ve afectado por un cambio demográfico, ¿verdad? Y retos para Costa Rica.
Costa Rica está pasando por un momento económico y fiscal muy difícil y los cambios generacionales, los cambios de población, los cambios de que ahora la vejez va a ser más y la longevidad también. Y vejez hablo de 65 años en adelante en Costa Rica, en otros países es de 60 en adelante. La edad es un número jurídico nada más. En otros países la vejez es después de los 80, aquí 65, México 60 y en Uruguay 60, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo tenga 80 años no significa mucho, o sea, depende de la mentalidad. Por eso me encanta a mí el tema del testimonio. Pero bueno, el cambio demográfico afecta a la economía del país. ¿Qué es un bono demográfico? Un bono demográfico es la cantidad de personas, y voy a explicarlo bien para no generar mitos o estereotipos o discriminación por edad. El bono demográfico es la cantidad de personas, y llámese jóvenes y adultos que están trabajando para la economía, ¿verdad? Las personas pensionadas no están dentro de ese bono demográfico, ¿verdad? Entonces, cada vez van a ser más personas, o ya están haciendo más personas pensionadas y menos jóvenes y adultos que van a estar en la fuerza laboral. Bueno, uno dirá, ¿qué se puede hacer? Bueno, como en México, como en Europa o como en otros países, que es importante que ya dejemos de hablar tanto de pensiones y jubilación y también que las personas mayores estén en la fuerza laboral. Ya el parque de diversiones han contratado a personas adultas mayores. En México, en sus tiendas, bueno, cafeterías Starbucks, tienen personas mayores y se han hecho muchos estudios de que es importante que haya una diversidad de edades, de generaciones, jóvenes trabajando como personas mayores. Contratar personas mayores trae muchos beneficios, bueno, de compromiso, de responsabilidad, de puntualidad y un montón de cosas más. Es mejor esto porque el tema de las pensiones va a estar colapsando. Pero ¿cuál es el cambio a nivel fiscal? Está bajando la tasa de natalidad, ¿verdad? Y la esperanza de vida es mayor a los hombres 77 y las mujeres 82. Eso es otro tema, porque los hombres mueren más rápido que las mujeres. Yo tengo mis hipótesis. Después, si quiere, al final se los aclaro, porque es todo un tema, ¿verdad? Pero sí, yo he visto que, digamos, uno que trabaja con población mayor, se ve que las mujeres son más longevas que el hombre, ¿verdad? Y no es que las mujeres, bueno, después hablamos de eso, pero sí es importante que el gobierno y ustedes que son de disidencia política, hay que enfatizar que el gobierno tiene que, en un futuro, vamos a ver las palabras, enfocarse en cambiar el presupuesto, en no enfocarse tanto en la educación, porque van a haber menos niños en la edad escolar, van a haber un aumento de enfermedades no transmisibles, como ¿qué? Como diabetes, hipertensión o Alzheimer, y quiero enfatizar algo, las personas mayores no están asociadas a enfermedad, pero ya hay personas jóvenes de 40 y 30 años con hipertensión, diabetes y Alzheimer. Entonces, entre más nos cuidamos, vamos a tener una vejez saludable, porque las personas mayores se enferman porque en su juventud no se cuidaron. Y van a haber más pensiones, ¿verdad? Más edad, aumenta la población en edad de jubilación y menos población en edad escolar. Entonces, en edad laboral, mejor dicho. Entonces, si tienen que, las personas que van a ir a la política, van a ir a presidentes, en regidores, tienen que pensar de que esto tiene que cambiar, ¿verdad? Que el presupuesto, las políticas, la economía, tiene que ir en torno a lo que se está proyectando como sociedad, como cambio demográfico. Es muy importante. Después yo les comparto con mucho gusto estos datos porque vamos a seguir adelante. Bueno, es importante que las personas mayores estén enteradas de que hay leyes y que hay derechos para ellos, pero también los derechos están con las obligaciones. Sí hay derechos para todos los costarricenses, pero también hay obligaciones. Y uno diría, ¿cuál es la diferencia entre una obligación y un deber?
El deber es cuando es moral. Yo tengo el deber moral de ser puntual. Yo tengo el deber moral de respetar al compañero. Pero las obligaciones tienen que ver con un efecto legal. Por ejemplo, que pagar los impuestos, contribuir con la caja. Eso es una obligación porque es algo legal. Y mi deber es más que todo de valores. Acá es importante hablar que las personas mayores tienen muchos derechos. Costa Rica es un estado de derecho que protege a la población mayor increíble, pero también las personas mayores tienen sus obligaciones y sus derechos, ¿verdad? Obligación de cumplir los derechos de los demás y de respetar a los demás, ¿verdad? Pero qué bonito, o sea, la Constitución Política, que es, que aquí descansan nuestros derechos fundamentales, en el artículo 51 dice que el Estado está en obligación de proteger a la población mayor. O sea, en tiempos de COVID-19, bueno, los niños y la población mayor es interés superior al Estado costarricense. Un ejemplo. Ya empezó el COVID-19, bueno, hace 8 meses, lastimosamente, estamos en un tema de pandemia, ¿verdad? Pero la caja, el servicio de salud, solo le da prioridad a la atención médica que lleguen a hospitales y a clínicas las mujeres, bueno, las mujeres embarazadas, niños, personas con discapacidad y personas mayores. Eso lo está, la caja lo está anunciando mucho por televisión, ¿verdad? Me parece excelente. Igual, cualquier cosa que pasa, el Estado tiene que responder por la población mayor. El Estado tiene que responder por los niños, pues es un interés superior. Y la Constitución Política en artículo 51 dice, el Estado costarricense tiene la obligación de cuidar al niño, a la niña, a la persona mayor, a la persona con discapacidad y a las mujeres, ¿verdad? Es muy interesante esto. Igual, si entra la vacuna, no sé, alguien me puede corregir por favor o me actualiza, pero lo que yo he escuchado es que ya ayer Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, pues dijo que ya firmó acuerdos para que la vacuna entrara, pero eso va a ser prioridad para las personas mayores, para los niños. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué dice la Constitución Política? El Estado tiene la obligación en interés superior en cuidar a la población mayor, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante de mirar todo lo que está pasando, ¿verdad? Con las personas mayores en temas de COVID-19. Igual, hace 4 años, Costa Rica, cuando uno va a otros países, Costa Rica tiene buena fama en tener un Estado de Derecho, un país protector, un país de respeto a los derechos humanos, en temas de personas mayores. En México, ¿verdad? Un país tan bonito, tan cultural, pero no tiene tantas leyes para defender a las personas mayores. Y Costa Rica fue el segundo país después de Uruguay en firmar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, Ley 9394, y la que está a la par, 7935, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su reglamento, es con quien en 1999 se creó el CONAPAM. Rebeca, tal vez para adicionar el dato que estabas hablando ahora de la vacuna, efectivamente, el Costa Rica firmó en octubre un acuerdo con Pfizer y Biotech, empresa alemana, para suministrar la vacuna contra el COVID-19 y se espera que esto ya esté en el próximo año 2021. Muchas gracias, de verdad. Pero también, o sea, es que no es para todos de inmediato, sino para las personas con prioridad o de interés superior, ¿verdad? Sí, lo que hablaban era la ciudadanía en riesgo. Uh-huh. Muchas gracias, Nahuatl, por el dato, excelente, muy amable. Y ve qué interesante, a Costa Rica, al aprobar esta segunda ley, ¿y por qué les pongo así? Porque, digamos, en derecho es de rango superior a
a menor. O sea, primero es la Constitución política y después estos derechos, ¿verdad? Y en esta segunda ley hay un artículo que dice que hay que garantizar la integridad de las personas mayores cuando hay un riesgo o emergencia humanitaria. Y en este caso, ¿verdad? Todos estamos viviendo un riesgo y emergencia humanitaria que se llama COVID-19, ese bichillo, ¿verdad? Que ponen de color verde. Bueno, entonces, nada más quiero decirle que Costa Rica, donde uno va a decir, ay, Costa Rica, un país de derechos, ay, democracia, todo el mundo, ¿verdad? Yo, ay, sí, Costa Rica, wow, pura vida. Pero vea qué bonito, o sea, Costa Rica tiene una trayectoria inmensa de un montón de leyes y derechos para las personas mayores, ¿verdad? Que tienen que ser cumplidas, que tienen que ser respetadas. Y yo a todas las personas mayores les digo, ustedes tienen sus derechos, por favor, defienden sus derechos. Con algo sencillo, por ejemplo, de que ustedes tienen atención preferencial en el Poder Judicial, que tienen atención preferencial en los supermercados, que tienen atención preferencial y lo demás, que no se cumple porque a veces las mismas personas mayores no defienden sus derechos, ¿verdad? Por ejemplo, algo tan sencillo que cuando yo estaba en un supermercado, una señora en la última fila para entrar al supermercado, yo digo, vea, señora, por favor, usted tiene que ir de primero. Ay, no, mamita, vaya primero. Y yo, peleé por sus derechos. Bueno, está bien. Y la dejaron entrar de primera. ¿Por qué? Porque son sus derechos, son de interés superior, ¿verdad? Y hay que ir sensibilizando que tiene sus derechos, ¿verdad? Y que hasta en el Poder Judicial, de atención preferencial, con carnet especial, y todo lo demás, ¿verdad? Bueno, nada más es una foto de que hace 4 años se firmó ley de derechos, ¿verdad? Humanos en cuanto a las personas mayores, la ley 9394. Y esta ley que ustedes ven acá, que es la ley 9394, que yo la tengo aquí, si ustedes lo ven bien, ya está todo bien usado, pero que se firmó en el año 2016, que Costa Rica fue el segundo país que la ratificó, o sea, que bajo la Asamblea Legislativa, bajo el mandato de Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Bueno, en derecho se dice cuál es el espíritu de esa ley, o sea, qué es lo que resume esa ley. Bueno, esa ley resume y se basa en que no hay que discriminar a las personas mayores por un tema de edad. Hay un término que se llama viejismo o edadismo, que es discriminación por un tema de edad. Hay muchos tipos de discriminación. El racismo, el tema de, bueno, ¿qué más? Hay muchas formas de sexismo, ¿verdad? Pero ahí está el edadismo. Y el edadismo se da en todas las edades, ¿verdad? Pero mayormente se da en la población adulta mayor. El edadismo se da cuando usted va a ir digamos, usted es una persona de 20 años y tiene un buen inglés, digámosle, y ya, bueno, digamos que tiene 22 años o 21, se acaba de graduar como también administrador de empresas, se va a una empresa y le dice, ay, mira muchacho, qué bueno que usted sabe inglés y que ya tiene, recién se graduó de licenciado, pero como usted está muy joven, no lo vamos a contratar. Eso es edadismo, ¿verdad? Y si una persona tiene mayor de 45 años y quieren también seguir trabajando, ay, no, muchas gracias, pues ya tiene 45 y está muy viejo. Eso se llama discriminación por un tema de edad. La edad es un número jurídico y nada más de orden social. ¿Qué es eso? Necesitamos la edad para pensiones, para un tema de mayor de edad, pero nada más, ¿verdad? No podemos basarnos solo en tema de edad. Por ejemplo, discriminación por un tema de edad, ¿verdad? En vinculado a personas adultas mayores, que quiero, pues, resumirlo así de forma muy breve. Por ejemplo, a las personas mayores piensan que vejez es igual a enfermedad y eso no es cierto, ¿verdad? Hay personas mayores muy saludables y hay personas de 30, 40 años y que no son tan saludables.
Yo que estuve en Estados Unidos por un tiempo, yo conocí niños con diabetes, niños con obesidad, o sea, es muy triste. Igual, el Alzheimer, hay gente con 40 y 50 años con Alzheimer, ¿verdad? Ya no se dice demencia senil, porque hay gente con 40 años con demencia tipo Alzheimer, ¿verdad? Infantilización. Está considerado como violencia emocional o violencia psicológica cuando se infantiliza a las personas mayores. Las personas mayores no son como niños, ni actúan como niños, y nunca van a ser como niños, por más Alzheimer que tengan. Las personas mayores, en todos los derechos, siempre defienden de que la persona mayor tiene que ser tratada como una persona mayor, no como niño, ni como niña. Ni se comporta como niña, ni como niña, ni hay que ni hablarles como niños. Otro mito, estereotipo o discriminación por edad es que, que todos sufren de demencia. Y eso es, bueno, yo soy miembro de la Subcomisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial de personas mayores, y yo, bueno, capacito jueces, juezas, fiscales, defensores públicos, y tienen a veces la idea, no todos, ¿verdad? Porque no hay que generalizar, que ya porque tienen una demencia, esta es persona mayor, o porque si es persona mayor, tiene una demencia. No, la demencia no es característico de la vejez. Si ustedes se van a Guanacaste, en la zona sur de Guanacaste, donde hay personas mayores de 100 años y son más saludables que una persona de 30 años que yo conozco. Yo conozco una mujer de 33 años, por decirlo así, que tiene hipertensión, obesidad y todos los factores para sufrir COVID-19. Y conozco un montón de personas de más de 100 años en la península de Nicoya que no tienen ni un solo factor de riesgo, ni siquiera hipertensión arterial. Y pueden vivir hasta 120 años, como Chepito, que tiene 121 años y es el tico más longevo. Otra, que todas las personas pierden su autonomía, su capacidad para tomar decisiones, no es cierto. Que todos viven en aislamiento, no es cierto. Que todas las personas mayores tienen que vivir en un hogar de larga estancia, antes llamado hogar de ancianos, no es cierto. Que tienen mal carácter, no es cierto. Y carácter, bueno, no, carácter es otra cosa. Que todos van a perder su sexualidad. Ya cumplió 60, cumplió 65, perdió su sexualidad. No es cierto. Y la sexualidad no solo es algo físico, sino también de afectividad, de caricias. Que no pueden salir solos. No, hay personas mayores que salen solos. Que también hay personas adultas mayores que conozco un señor, voy a decir nombres, no importa. Es un gran ejemplo para mí. Rolando Laclé fue 4 veces diputado, fue ministro y tiene 80 años. Tiene la firma de abogados más reconocido en Centroamérica. Con 80 años anda manejando por toda Costa Rica y sale solo, ¿verdad? Entonces, la vejez es muy heterogénea. No es lo mismo una persona de 60 años que una persona de 80, 90, 60, 70, 80, de 120, ¿verdad? No podemos meterlos todos en un mismo saco. No todas las personas mayores son vulnerables y además, ¿vulnerables en qué sentido? A nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel social. Por ejemplo, Donald Trump, John Biden, tienen 77 y 74 años y no son nada vulnerables. La canciller de Alemania, por decirlo así, la presidenta de Alemania, por decirlo así, comparado, tiene 65 años y es una gran mujer en Alemania. Franklin Chan tiene 70 años, no es vulnerable. Pilar Cisneros tiene 65 años y no es vulnerable. Es interesante. Vulnerabilidad no hay que generalizar, no todos son vulnerables. Depende de cada circunstancia. Las personas mayores no son improductivos y si están pensionados o nunca trabajaron de forma económica,
la productividad no se mide solo en temas económicos. Hay personas que hacen voluntariados o hacen trabajos sin recibir dinero y son muy productivos también. Las personas mayores, algunas, no todas, pero sí son tecnológicas. Todas las personas mayores pueden ser tecnológicas. No todas las personas mayores son sabias. Hay personas, imagínense que en la reforma, bueno, el CAI, digamos, por decirlo así, hay una sección de la reforma, ¿verdad?, de la cárcel, que es de personas adultas mayores, y es especializado, bueno, eso parece más un centro diurno de un hogar que una cárcel, ¿verdad? Pero el 80-90% de las personas mayores que están en la cárcel es por un delito sexual. Entonces, ¿cómo diría usted? No todas las personas mayores son sabios y sabios. Y hay jóvenes y niños que también pueden ser sabios. Pero las personas mayores sí tienen más experiencia que un joven. Pero la sabiduría no solo está asociada a la vejez. Y las personas mayores pueden ser flexibles, pueden ser capaces, pueden adaptarse a nuevas situaciones y tienen muchas aptitudes y muchas formas de capacidades para mostrar a la sociedad. Por ejemplo, hay personas mayores, conozco una señora mayor de 70 años que empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Hay personas mayores que terminaron su título de medicina a los 90 años. Entonces, la edad es un número jurídico, pero no es un número de límites. Ok. Ahora, comprender el estado emocional actual de las personas mayores. No hay que generalizarlas, todos son heterogéneos, pero por lo menos en general. Por ejemplo, comprendiendo las conductas de las personas mayores durante la pandemia. Un cambio de rutina de forma drástica. Todos, independientemente sean mayores o no, nos cambiaron la rutina. Nos cambiaron todo, ¿verdad? Que podíamos salir, que el centro diurno, no sé qué, no sé cuánto. Y era algo muy, pues, nos cambió todo, ¿verdad? Entonces, la rutina es como, nos ayuda el reloj biológico del sueño, porque el sueño es un reloj también de nuestro cuerpo, de nuestro todo, ¿verdad? Y nos cambió la forma de ver la vida. Dos, todos somos conscientes, igual que las personas mayores, sobre peligros que están expuestos ante el COVID-19. Hay resistencia ante consejos y autoridades de otras generaciones. ¿Por qué esto? Porque la autoridad moral de la persona mayor no cambia, ni los roles tampoco se cambian. No es correcto decir que los hijos son ahora los padres de sus padres. Eso no está correcto decir. Una persona mayor siempre va a ser persona mayor, siempre va a tener su autoridad moral y siempre va a ser una persona adulta. No se cambian los roles de que yo soy la mamá de mi mamá y que el hijo ahora es el papá del papá, o sea, no, eso no existe. Y la autoridad moral no se va a cambiar, ¿verdad? Igual, porque eso es un tema de infantilización y de sobreprotección. La persona mayor sigue siendo persona mayor. Yo no me veo los hijos de Donald Trump siendo, ay, yo soy el papá y la mamá de Donald Trump, o los hijos de Franklin Chan, ¿verdad? No, o sea, ¿verdad? Yo no me imagino infantilizando a Pilar Cisneros. O sea, son adultos y son mayores, ¿verdad? Que podemos acompañarlos en procesos, sí. Que podemos supervisarlos, sí. Que podemos aconsejarlos, sí. Pero yo tener autoridad sobre mi mamá o sobre mi abuela no es correcto. Bueno, y eso se ve por ejemplo, en las culturas chinas, en las culturas judías, eso no pasa, ¿verdad? Más bien, las nuevas generaciones, bueno, aquí también los bribris, los cabécares, ¿qué hacen los más jóvenes? Se sienten a escuchar a los mayores, los respetan, sigan sus consejos, no les impone la autoridad, ¿verdad? Que es muy, muy importante. A mí siempre me decían, bueno, yo tengo un criterio muy personal, pero bueno, no quiero como cambiar la opinión de las personas, pero hay que ser muy respetables y muy respetuosos en todo esto, pero a mí me decían, ay, Rebeca, es que mi mamá, yo le digo que no salga y ella quiere salir y esto, y que se va a morir del COVID, y entonces
sea, o sobre otras situaciones, y como, bueno, es que su mamá sigue siendo su mamá, la autoridad no cambia, ¿verdad? Y hay muchas personas mayores que se resisten ante la autoridad de los más jóvenes, ¿verdad? No todos, pero sí en su mayoría. La familia es corresponsable del cuidado, entre todos los tenemos que cuidar. Costa Rica, esto es algo interesante, la brecha tecnológica existente ante la adaptación de cambios virtuales en los mayores. Costa Rica, comparado con la región, todos esos centros diurnos, centros de educación continua para las personas mayores abundan. Usted puede ver cursos en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional, en AGECO, en ITEC, en la municipalidad. O sea, si usted va a otros países de la región, no hay cursos ni oportunidades tan lindas como en Costa Rica. Costa Rica tiene un hospital geriátrico, Costa Rica tiene CONAPAN. Si usted va a Guatemala, otros países no tienen esas cosas. Aquí la persona mayor tiene acceso a cursos de tecnología, a celulares, en otros países no. Pero la brecha tecnológica no se ha cerrado del todo, ¿verdad? Hay personas mayores que dominan mucho la tecnología, otros no, ¿verdad? Igual, conozco algunas personas mayores que sí, muy bonito el WhatsApp, muy bonito las videollamadas, pero a mí yo quiero socializar con otras personas mayores. Digamos, los más jóvenes usan el WhatsApp, usan el Zoom para socializar. Los mayores sí, pero el tema de estar en un ambiente con otras personas mayores les hace falta. Ir a cafetear, ir a tertuliar, bueno. Y el tema de que, bueno, algunos tienen más aceptación hacia la muerte, ¿verdad? Todos, pero especialmente también en este caso que estamos hablando, las personas mayores hemos sufrido un duelo traumático y resiliencia por un COVID-19. ¿Qué es duelo por COVID-19? El duelo es un dolor por separación o por pérdida, ¿verdad? Y el duelo no es una enfermedad, es una reacción normal que todos tenemos. Por ejemplo, cuando hemos perdido a un perro, cuando hemos perdido un trabajo, cuando hemos perdido una rutina, cuando hemos no hemos separado de un país, lo que sea, eso es un duelo por COVID-19. Voy a leerlo un momentito nada más. El duelo se explica por una reacción natural y normal. No es una enfermedad, no es un trastorno, no hay que darle pastillas para esto. Ante la respuesta a un sufrimiento por pérdida o separación en general. Es una vivencia personal de experiencia única. El duelo es una respuesta subjetiva, es muy personal a nivel biológico, psicológico, social y espiritual. Es cuando nos ponemos tristes, negamos experiencias, cuando aceptamos cosas, ¿verdad? ¿Y por qué es un duelo traumático? Porque es una situación de tristeza, de trauma. ¿Por qué? Bueno, ahorita estamos más adaptados, pero hace unos 7, 8 meses, nadie, era rápido, nadie nos avisó el cambio de rutina, el cambio de vida, el cambio de todo lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Ahora estamos ya 8 meses, nos hemos adoptado un poco que todo es tecnológico, que hay que andar con mascarillas y lavado de, bueno, se supone que hay que lavar bien las manos antes, ¿verdad? Pero bueno, ahí la gente ya empezó a lavarse las manos, 1 metro, 2 metros de distancia, nos cambió la vida, fue rápido y nadie nos avisó, fue sorpresivo. Nadie está preparado, ni el gobierno, bueno, ahorita sí, pero nadie nos anticipó, era mucha incertidumbre y todavía existe una incertidumbre que va a pasar en el 2021, ¿verdad? Ya la gente está deseando terminar el 2020, ¿verdad? No sabemos si esto, cuánto va a durar más, cada vez hay nuevas cosas, hay una impotencia, porque hay gente alrededor que se muere o que se contagia, hay una incomprensión. Al principio, yo les digo que al principio fue como muy... El ser humano, en la antropología o el estudio de la humanidad del ser humano, ya por ser, mira, inherentemente, tiene la capacidad de adaptarse, de ser flexible y de ser creativo. Y creo que todos, independientemente de la edad, nos hemos adaptado a esto, ¿verdad?
pero nos cuesta porque todavía hay incomprensión, hay soledades y hay desbordamiento, hay mucha intensidad. Más de uno estaba llorando o hemos llorado, más de uno hemos estado frustrados, más de uno hemos estado, porque nos cambió completamente la vida, ¿verdad? Y algunas personas mayores sufren tres soledades: la emocional, la física, cuando vivo solo, y la sexual, afectivo, el tema de la pareja. Y más de uno, hay gente, bueno, cuando yo trabajé en AGECO, hay gente mayor que les gusta vivir solo, pero está con constantes amigos, con redes de apoyo, que en su soledad emocional está en esos grupos de apoyo. Ahora ya no hay grupos de apoyo, ya no hay mucha reunión donde yo puedo compartir con los demás y ahora estoy más sola en mi casa, ¿verdad? A nivel físico, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuáles son esos consejos para la convivencia con las personas mayores durante la pandemia? Yo siempre digo habilidades sociales. ¿Y qué son habilidades sociales? Un montón de conductas que uno puede fortalecer esas relaciones interpersonales. Por ejemplo, lo que más uno puede hacer a nivel humano es siempre escuchar de forma activa, no es oír, es escuchar de forma activa, ¿verdad? Esa realimentación, conectarme con la otra persona. Hay muchas necesidades emocionales y preocupaciones en todas las personas mayores, eso sí, todos tenemos nuestras luchas. Y no nos cuesta nada hacer una llamada telefónica, escuchar a las personas mayores cómo están, visitarlos de portón a portón, digamos, de portón a puerta, ahí no va a pasar nada. Ahí como tal vez depende de las casas, 2 o 3 metros, con cada uno con su mascarilla, con 2 o 3 metros, y podemos visitar y llevarle un pan, hablar, ¿verdad? Y así puede ser jóvenes con personas mayores, fomentar las relaciones intergeneracionales. Por ejemplo, intergeneracional significa personas de diferentes edades, ¿verdad? Un joven con la persona mayor y así, ¿verdad? Que podemos acercarnos, podemos escucharlos, podemos compartir. Ahora se ha permitido un poco la apertura de salir un poco más, de tener... las mejores medidas son 2 metros de distancia, mucho lavado de manos, ponerse la mascarilla, y yo cuando salgo me pongo hasta la careta para doble protección, ¿verdad? Pero esas son las 3 formas de protegernos, ¿verdad? Que es esencial. Entonces ya la gente está saliendo más. Yo he visto más personas mayores saliendo en comercios, en lugares con su familia. Me parece excelente, porque somos seres sociales, ¿verdad? Somos seres afectivos, no solo somos seres físicos, y necesitamos salir, convivir, compartir con las demás personas, ¿verdad? Y con otras personas de otras edades. Ajustar la rutina de acuerdo a los gustos y preferencias que generen sentido y significado. Por ejemplo, tanto dentro como fuera de casa, hacer cosas que a usted le generen placer, como el pintar, algunos leer, limpiar o hacer cosas tecnológicas. Cada uno tiene, o sembrar una planta, otras cosas más, ¿verdad? Y es importante no someter a autoridad, sino negociar. Con las personas mayores tenemos que negociar, más no someter a la autoridad, porque ellos tienen la autoridad moral y siguen teniendo su autoridad moral, como mamá, como abuela, la matriarca o el patriarca. Es importante saber que si uno... Rebeca, tal vez ahí para ir nada más haciendo un poquitito de comentarios que están colocando acá en el chat. Roger Marchena nos comenta que debemos de recordar que existe el adultocentrismo y creamos la idea de que los mayores deben ser protagonistas y seres casi perfectos que no se les puede corregir. Doña Anunciada nos replica, dice: olvidar que los adultos poseen nuestra historia. No es en vano, y de ahí el respeto por la experiencia. Efectivamente la perfección no existe, pero la experiencia en modo de vida no se puede hacer a un lado. Eso tal vez era algo que estaban comentando con respecto a los mitos, ¿verdad? Y relacionado también a los mitos no, sino a los, se me fue lo que estuvimos comentando al principio de
De los mitos, sí. Más que todo cuando hablamos del el envejecismo y cuando hablamos del infantilismo, ellos también estaban diciendo que existe el adultocentrismo. Dice que Roger también nos comenta que debemos hablar temas intergeneracionales, donde la gerontología incluya y que no excluya a todas las generaciones. Desde la incidencia política también se debe hablar del aumento de la inversión en salud mental para lograr un envejecimiento sano y activo. Y por ahí, doña Anunciada nos dice que hay hacer un proyecto de vida para la vejez es parte de lo nuevo que hay que integrar en nuestro trajín. Y don Roger Marchena nos replica también diciendo que no es dejar de lado, es aprender que somos seres que cometemos errores y que en ocasiones las personas mayores también necesitan ser corregidos. También tenemos, Ariel nos quiere hacer una consulta, quiere tomar la palabra para hacernos una consulta acerca del COVID. Tal vez podemos hacer ese chancecito. Nada más quiero, como de todos sus comentarios, quiero enfatizar dos cosas antes que Daniel hable. Punto número uno, eso es cierto. Está el adulto. Bueno, ¿puedes repetir lo de adultocentrismo, por favor? Correcto. Adultocentrismo. Sí, pero ¿cuál es el comentario otra vez? Ok, que dice que debemos recordar que existe el adultocentrismo y creamos la idea de que los mayores deben ser protagonistas y seres casi perfectos que no se les puede corregir. Sí, no, todos son balances, eso es cierto, y que quiero como enfatizarlo. Sí, las personas mayores junto con los niños, o sea, todas las edades, de una u otra forma somos protagonistas, ¿verdad? No hay que discriminar ninguna etapa, ¿verdad? Yo nada más quiero ponerlo todo como en su lugar, es como negociar, más no someter a autoridad, y también es importante que a nivel intergeneracional podamos aconsejarnos, ¿verdad? Por ejemplo, yo sí le aconsejo a mi abuela las medidas de protección y que ella haga su vida, por ejemplo, pero ella ya es adulta y tiene su propia autoridad para tomar o no mi consejo, ¿verdad? Igual, todo eso es como una balanza, pero la parte intergeneracional es muy, muy importante, ¿verdad? Y el proyecto de vida es importante. Las personas mayores o las personas de 45 o 50 años ya tienen que tener en concreto qué quiere hacer en su proyecto de vida antes de jubilarse, porque las personas si no tienen un proyecto de vida o no tienen una rutina establecida en temas de jubilación o vejez, pueden tener muchas consecuencias, ¿verdad? Y eso es otro tema, pero bueno, a nivel de que depresión, a nivel de higiene de sueño, o un tema también de memoria. Ahora sí, ya para Entonces, para retomar, veníamos hablando acerca de los derechos y deberes, también un poco de los maltratos que pueden recibir, o la parte de los conceptos, ¿verdad? De lo que puede ser una agresión tal vez a un adulto mayor. Ahora venimos con el duelo ante el COVID. ¿Qué estamos viendo acerca de lo que es el duelo ante el COVID? Y usted nos mostraba, Rebeca, de acciones que debemos tomar, como lo que vos llamabas las habilidades humanas, para poder enfrentar este duelo. Tal vez hasta ahí, tal vez Ariel, si gusta, toma la palabra y nos hace la consulta y seguimos con la presentación con los factores de riesgo. Adelante, Ariel. Hola, Rebeca. De nuevo, mi pregunta es por una situación particular sobre esto del COVID que honestamente me ha costado mucho lidiar. Mi abuelita obviamente está en el factor de riesgo, evidentemente, pero sin infantilizar, sin llegar al cuestionamiento de su autoridad moral, es evidente que tiene una concepción muy equivocada del COVID a lo gringo, digamos, como que es una invención y además está influenciada por algún familiar que de cierta manera es una teoría conspiratoria, o sea, no se define el COVID, o sea, no existe en sus cabezas, está mágicamente presente. Y eso, digamos, que ha hecho que llegue a tener conductas de riesgo, digamos que si yo con 29 años no tendría jamás en mi vida, ella, digamos, está más propensa a hacerlas por esa mentalidad. Y, digamos, he optado por todas las medidas, sin infantilizar ni nada, pero honestamente cuesta mucho sin entrar en el ojo de, por favor, reaccione, por amor a todo. Entonces, honestamente me estoy quedando sin herramientas.
digamos, desde la expertise tuya, ¿qué consideras? ¿Cómo puede abordarse esta situación? Porque honestamente, bueno, yo estoy alejado, pero uno no deja de sentirse frustrado, ¿verdad? Ok, casi no lo escuché muy bien, pero vamos a ver. En resumen, el resumen del resumen es que no creen el COVID, particularmente influenciada por otras personas, porque de cierta manera a lo cliché de que no existe, pues básicamente eso sería. ¿Y ella sale y toma sus medidas o cómo es su estilo de vida? ¿Qué actitudes toma o conductas? O sea, a golpes metafóricos, obviamente, perdón, se puede escuchar muy mal, pero digamos, con argumentación consistentes, bueno, ahí por lo menos se usa la careta y demás, pero bueno, se le olvida que las burbujas no son burbujas porque nos conocemos, o sea, se le olvida que yo no vivo con ella y que por lo tanto yo no soy su burbuja, digamos, así con otra gente. Entonces, es difícil que ella entienda porque para ella esto es una gripe, ¿verdad? En último caso, ¿verdad? Ok. Sí, ok. Aquí hay varias formas de... Hay dos cosas que uno podría pues, abordar. Punto número uno es negociar con ella o tal vez de convencerla de otra forma, ¿verdad? De una forma más positiva, decirle, bueno, está bien, no voy a seguir intentando de que no exista por decirlo así, el COVID, ¿verdad? Pero sí que sí me gustaría que por lo menos se cuidara más un tema de higiene, ¿verdad? Seguir usando la mascarilla, los 2 metros de distancia, ¿verdad? Y el lavado de manos. O como segundo punto, ¿verdad? Que otra persona externa, ¿verdad? Cercana a ella también le pueda convencer, ¿verdad? De que existe el riesgo de sufrir COVID, no por ser persona mayor, sino que todos, ¿verdad? Todos tenemos el riesgo de sufrir COVID-19, ¿verdad? Y que todos, independientemente de la edad, nos puede pasar algo, ¿verdad? Pero tal vez yo presumo que hay una resistencia, digamos, porque hay personas mayores, algunos, ¿verdad?, de que se resiste de que una persona joven les dé esos consejos o que les diga las cosas. Yo creo que, digamos, si ella está usando la mascarilla y si ella toma algunas medidas, ¿verdad?, en buena hora. El tema de la burbuja, no sé hasta qué punto, porque, o sea, hay gente, bueno, yo he observado que ya nadie respeta la burbuja, y es que no es que quiero ser rebelde y disruptiva, pero es que el ser humano ya no aguanta el no socializar con las demás personas. El ser humano es un ser social, es un ser emocional, y si no llega a un punto de por lo menos salir o socializar o estar con alguien, se va a deprimir porque la gente no se está dando cuenta que hay otras pandemias detrás del COVID, que es la salud mental, que es el tema, bueno, otras cosas más, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto, verdad? Digamos, si yo me cuido bien, hasta qué punto yo también puedo socializar, ¿verdad? Por un tema mío, ¿verdad? Entonces, yo enfatizaría, ¿verdad? Que mejor tome bien las medidas de higiene y que se cuide. No me voy a enfatizar si existe o no el COVID, porque yo tengo mucha empatía con usted, porque mi abuelita es igual. Todos le aconsejamos todo, le decimos un montón de cosas y para mí es más difícil porque yo soy como que tengo que dar el ejemplo en la casa. Por eso es la gerontóloga y mi abuela le entra por un sale por el otro. No todo, o sea, perdón, que yo voy a ser como ya repetidora, pero es que no me gusta generalizar, no es correcto, ¿verdad? Porque hay personas mayores de todo tipo, ¿verdad? Pero en mi caso, digamos, usted y el mío, Ariel, hay personas que por un tema de personalidad, no un tema porque sean personas mayores, porque la verdad es que no les interesa o no quieren o muchas cosas. Si cumple con las tres características, si se lava bien las manos, si anda la mascarilla y 2 metros de distancia, conmigo, eso es lo que más me importa. Si no me voy a desgastar por un tema de convencerla que hay un riesgo, porque al final no le van a hacer caso. O hablar con otra persona que le convenza a cuidarse de esa forma. Y, perdón que voy a decir algo que tal vez voy a ser muy hereje o muy disruptiva o muy no sé qué. Sí, si existe el COVID,
si existe, hay que cuidarnos, y yo me cuido un montón, y me lavo las manos, y me pongo careta, y me pongo doble mascarilla y todo, ¿verdad? Pero yo sí creo que las personas mayores que no tengan tantos factores de riesgo pueden salir a la calle, pueden socializar, pueden dar una vuelta por el parque, ¿verdad? Y hablar entre 2 metros. ¿Por qué? Porque son personas y necesitan socializar, necesitan vivir, porque son personas que necesitan vivir, ¿verdad? Hay personas que tienen muchos factores de riesgo, que están internados en un hogar de larga estancia, que tienen Alzheimer, que no salen, obviamente que sí, pero como le digo, hay personas de 40, 50 años con Alzheimer. Y voy a seguir adelante para no ya robarles el tiempo. Hay factores de riesgo, por ejemplo, está la presión alta, que hay gente joven que la tiene, diabetes, hay niños y jóvenes que la tienen, enfermedades pulmonares, no tiene edades, enfermedades del corazón y sistema circulatorio, defensas bajas como el cáncer y enfermedad que compromete el sistema inmune. Todos somos vulnerables y todos somos de riesgo ante el COVID-19, no solo las personas mayores. Hay que romper también ese mito, ¿verdad? Entonces, sí, hay un tema de que el sistema inmunológico de las personas mayores cambian, pero aquí en Costa Rica, por un tema de, bueno, interesante a nivel de epidemiología, comparado con otros países como Europa, son menos personas mayores que se contagian y son menos personas mayores que mueren, son más jóvenes y son más adultos. ¿Pero por qué en Europa son más? Bueno, porque no todos los países son iguales, ¿verdad? Pero bueno, voy rápido por un tema de tiempo, ¿verdad? Por respeto. Intervención en crisis, también por un tema de duelo por COVID-19. Es importante siempre el contacto psicológico, la escucha activa, vincularse de forma de interés a la población mayor, ¿verdad? Y fomentar esa compañía emocional por teléfono, de portón a portón. Si quieren, hay casas grandes donde yo puedo hablar con la persona mayor y el portón a la puerta principal es ahí como 5 metros, ¿verdad? Entonces ahí no quiero que llegue la saliva. Escuchar activamente a las personas mayores y responder a sus necesidades emocionales, relacionales, facilitar, animar la expresión de las historias y de las emociones, facilitar la educación sobre el duelo, sobre el COVID-19 para el funcionamiento diario, solo lo que el Ministerio de Salud pues comunica, validar las experiencias, las emociones, generar empatía, todas esas cosas que yo pongo que es muy, pero muy importante, ¿verdad? También orientar y explorar las redes de apoyo a las personas mayores si tienen necesidades sobre algunas ONGs o sobre algunas instituciones del Estado para orientar también, detectar algún riesgo, síntomas en ellos, ¿verdad? Colaborar y sondear soluciones en la vida de ellos, enfatizar que todos somos adaptables, flexibles y creativos. Es importante siempre fomentar el propósito de vida, la rutina, el proyecto de vida. Y para continuar, es importante hablar de distancia física y solidaridad social, muy importante. El lenguaje tiene poder. Y abordajes para las personas mayores en residencias y que tengan Alzheimer durante la pandemia. Las personas que tienen Alzheimer y están en un hogar de larga estancia, no es recomendable compartir noticias con respecto al COVID-19 por un tema de memoria, ¿verdad? Seguir con las actividades programadas de acuerdo con los gustos y preferencias, realizar visitas familiares a nivel telefónico, ¿verdad? O de portón a portón, ahora se están haciendo eso. Enfatizar el tema sobre la higiene y de protección, fomentar la negociación, no la imposición de la autoridad, y si desea salir fuera de la institución, distraerlo con actividades. Por ejemplo, hay hogares que tienen como sus jardines. ¿Qué hacer con el tema del insomnio? Porque el insomnio ha sido también una característica en el tema del COVID-19. Hay 2 médicos especialistas en la medicina del sueño. Ahora la medicina del sueño es una especialidad médica.
Yo conozco al geriatra, que es especialista en sueño, y bueno, Liliana Estrada, que también es médico especialista en el sueño. Dicen que es mejor evitar las siestas, realizar ejercicios físicos, no automedicarse, respetar el horario regular del sueño, no consumir alcohol, café o un té horas antes de dormir, cambiar esos pensamientos negativos por positivos antes de dormir, no llenarse de noticias extras del COVID y que aquí, que allá, solo lo que la conferencia de prensa dice, ¿verdad? Daniel Salas o el doctor Ruiz, Macaya, ¿verdad? Buscar líneas de atención psicológica, ya les voy a decir cuáles. En el momento de dormir, no estar pendiente de la hora. Evitar el uso de la tecnología y noticias sobre el COVID-19 una hora antes de dormir. Y hacer actividades de gustos y preferencias y estar muy ocupada durante el día para esto. Y nada más quiero compartir es de que todavía está la línea 1322 en apoyo psicológico. Yo fui voluntaria acá. Está la línea sociolegal de AGECO, personas mayores voluntarias apoyando a personas mayores. Ahí está esa línea telefónica gratuita para apoyo, ¿verdad? También, nada más quiero pues comentarles de que la vulnerabilidad como riesgo y emergencia humanitaria ante el COVID-19 no es permanente ni exclusivo de la población mayor. Y algunas personas mayores poseen más factores de riesgo ante el COVID-19, pero no poseen vulnerabilidad, sino son vulnerados debido a las situaciones desfavorables, sin contar con recursos mínimos para enfrentar el riesgo y emergencia humanitaria. Muchas gracias. Ahora sí, ya terminó la hora exacta. Rebeca, muchas gracias porque ha sido muy valioso lo que nos ha presentado esta noche en este diálogo. Definitivamente, ante los cambios en que nos enfrentamos todos, es donde nosotros como personas, ciudadanos, debemos de actuar y adaptarnos también a todos esos cambios. Al igual como hay deberes, hay derechos, y la prioridad es unirnos todos y coayudar para generar un balance en las partes. En este caso, vamos a entrar a un periodo de consultas, de un diálogo, un conversatorio y ante las preguntas y consultas. En este caso quiero darle la palabra a Daniela Alpizar. Ella va a tener un momento de pregunta y participación. Adelante, Daniela. Hola, bueno, creo que fue un diálogo que se disfrutó muchísimo, muchísimo. Mi consulta sí, tal vez como muy directa, ¿verdad? Por los temas del tiempo. Bueno, yo escuché todo y tal vez no es necesario, pero coincido con todo y más bien me alegró muchísimo escucharlo de una profesional porque uno siempre tiene la idea de que tal vez se está equivocando o que no está atinando en algo. Particularmente con el tema del COVID, yo también traigo recuerdo de mi abuelita, no es la única abuelita que la vida me ha dejado, y con ella somos una familia muy grande y lo que logramos fue hacer como una reunión entre los primos y tías para saber cómo íbamos a proceder, digamos, como para aplicar los protocolos para irla a visitar o no visitarla y demás. Y para mí lo más difícil, en realidad era como 3 de las primas, que éramos 3 en contra de 70, que son los demás familia, porque no entendían que mi abuela se valía por sí misma, que ella está muy bien mentalmente, que físicamente en realidad tiene una mínima afectación, y que además una tía estaba ahí con ella directamente. El tema no fue necesariamente mi abuela, sino que el resto de personas no se dieran cuenta que mi abuela podía tomar decisiones por sí misma. Pero además, y lo digo con, ¿verdad? Que puede pasar, o que lo puedan ver mis familiares, también tenían como la idea de que estarla cuidando y demás, pero no necesariamente pasa en otros momentos de la vida. Entonces, antes del COVID, digamos, si mi abuela, qué sé yo, ¿verdad? Si podía pagar la luz o podía pagar el agua o cualquier cosa, básicamente no sé, no era un tema de interés, pero ahora que está el tema del COVID, como que había esa necesidad, ¿verdad? También de infantilizar a las personas adultas mayores y de ponerles el ojo encima acerca de lo que estaba pasando y de cómo incidir. Entonces, al final yo
salí como muy frustrada, pero sobre todo porque no me logré explicar o no logramos concretizar que mi abuela tenía el derecho de tomar algunas decisiones o no tomarlas. En fin, no había ni siquiera una situación de riesgo particular. El hecho es cómo, ¿verdad? O para mí la pregunta es algún consejo o formas en las que podemos hacer que otras personas entiendan que las personas adultas mayores pueden valerse por sí mismas, tienen criterios, son personas independientes y que bueno, que no pasan a ser los niños y las niñas de nadie. Más allá de esos criterios que no me funcionaron, lo digo como muy triste, es saber qué más uno les puede decir, que fue como mi situación. Eso sería a mi parte. Muchas gracias. Daniela, excelente pues su pregunta y comentario. Quiero como aportar varias cosas que usted acaba de decir mientras pues está aquí anotando algunas cosas. Es que esto yo lo he visto, lo he evidenciado, lo he experimentado cuando yo pregunto, cuando yo me vinculo con las personas mayores, todas, aún así con Alzheimer, ¿verdad? Es que la autonomía, esa capacidad de tomar decisiones, de elegir y la independencia de poder hacer sus cosas sola, es lo que más lucha y lo que más uno tiene que respetar en la población mayor por un tema de salud mental y por un tema de dignidad. La ley 9394 casi en todos sus artículos siempre promueve el derecho a la autonomía y a la independencia, ¿verdad? Las personas mayores se vuelven dependientes y heteronomios, o sea, que les cuesta su autonomía cuando hay un tema de Alzheimer, con un tema de demencia. Más si la persona está sin Alzheimer, puede vivir sola completamente. Mi abuela no tiene nadita de Alzheimer, más bien mi abuela es un personaje, ¿verdad? Y ella vive sola, vive con mi familia, pero ella es muy independiente, muy autónoma, ¿verdad? Ella hace sus cosas y lo demás, ¿verdad? Y mi familia quiso también apoyarla, pero ella no quiso, ella dijo, yo vivo mi vida, ¿verdad? Igual, yo no me imagino, digamos, es que visualicemos. Frankie Chan tiene 70 años, es una persona mayor. ¿Usted cree que a él le van a decir, mira, don Franklin, deje el Rocket Coba y no sé qué, y usted ya no es ni autónomo ni independiente? O el mismo Donald Trump o el mismo John Biden, ¿verdad? Son personas muy empoderadas y aún así tienen más de 70 años. Entonces, es importante que ellos siempre quieren mantener su autonomía e independencia. Si sobreprotegemos a las personas mayores, si las cuidamos como, entre comillas, entre niños, y si lo hacemos indefensos, vamos a promover un deterioro cognitivo, vamos a promover dependencia física y vamos a depender al cuidador o al familiar problemas o desgaste a la persona que lo cuida o al familiar que lo cuida. Entre más independiente, autónomo y más activo necesariamente una persona mayor, más longevidad, más salud y previene un Alzheimer a largo plazo. Así, eso es otro tema. Pero sí, usted, bueno, diría, ¿cómo hago yo para respaldarme? Las leyes de Costa Rica, por ejemplo, las 2 leyes especializadas en personas mayores promueven y defienden la autonomía e independencia de la persona mayor. Lo que pasa es que hay tanto edadismo y viejismo, la sociedad ha crecido con muchos mitos y estereotipos que todavía están arraigados, ¿verdad? Y que hay que romperlas. Y eso es un tema de empoderamiento a través de la educación, ¿verdad? Gracias, Rebeca. Gracias, Daniela, también por la participación y la consulta. Vamos a darle la palabra a Jorge Blanco. Adelante, Jorge. Saludos, buenas noches. No sé si me ven, si estoy activando la cámara. Sí, sí se ve, Jorge. Ok, es que yo no me logro ver, pero aquí vamos a ver si podemos conversar un poquito. Bueno, yo igual que Daniela, feliz, agradecido de este espacio tan rico, tan valioso de ideas, de insumos. Yo les quiero contar una experiencia. Hace 20 años mi hermano estudió en España una maestría en demografía y en oncología. Y él regresó de España hablándonos sobre el tema demográfico. Y allá hace 20 años, increíble cómo pasa el tiempo, apenas se lograba percibir todo este cambio
de la pirámide poblacional que nos comentó la señora expositora, y creo que en algún momento fuimos muy lentos en actuar en la parte pública, en la parte de gobierno. De ahí que yo, la consulta que tenía iba relacionada al tema de cómo nosotros como personas, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, podemos, y adultos mayores, podemos actuar para propiciar esos cambios dentro de los diferentes espacios políticos, llámese consejos municipales, llámese consejos de distrito, llámese asociaciones, llámese en grupos, porque ese no es un tema secundario, es un tema principal, y es un tema que tiene que ver no solamente con darle los recursos a las instituciones y a las personas que están trabajando, que yo felicito a la señora expositora porque me siento muy orgulloso de que tengamos personas como ella que hablen de estos temas así, que nos estén dando ese espacio formativo, pero también yo no tuve una abuelita ni un abuelito porque fallecieron antitos de que yo naciera, pero el recuerdo de mis padres, a través de ellos siempre supe todo el amor y el cariño que profesaban mis abuelos. Y de igual forma, un poco en broma, mi papá, cuando yo nací tenía 43 años y prácticamente yo tuve un papá abuelo, entonces me tocó en algún momento determinado, ya falleció hace 2 años, pues convivir con una etapa de él como adulto mayor y entender todos esos espacios que tal vez muchas veces necesitamos pues vivirlos en esa ternura de esta etapa para poderlos entender, ¿verdad? Porque todos vamos hacia allá y tenemos que prepararnos. De ahí que también quisiera hoy decir que otra de las personas de las cuales hemos aprendido mucho, de los que estamos acá presentes, fue doña Teresita Aguilar, que hace poquito falleció, la presidenta ejecutiva del CONAPAN, y que fue una gran mujer y que inclusive siendo diputada hace ya algunos años fue una de las pocas voces que en su momento hablaba por los adultos mayores desde la esfera política en la que se encontraba. De ahí que yo creo que tenemos que prepararnos para una nueva normalidad, pero una nueva normalidad que también nos enseñe que la verdadera forma en que nosotros debemos actuar es con compromisos y acciones. De ahí que creo que es muy importante que pensemos sobre las cajas de herramientas que podemos desarrollar en los diferentes espacios para justamente salir de esta charla, de este espacio, del cual espero que volvamos a tener otros espacios parecidos a este, con más herramientas. Entonces, por ahí va mi pregunta. He escuchado mucho que se quieren hablar de ciudades adaptadas para adultos mayores. Sé que también está el tema de accesibilidad por ahí, pero no quería dejar pasar a la expositora para que nos hablara desde su experiencia cómo nosotros podemos propiciar esos cambios. ¿Qué tenemos que hacer para ser actores con incidencia? Gracias. Mucho gusto, don Jorge, y bueno, muchas gracias también por sus palabras de ánimo. Bueno, todo eso yo creo que va a empezar por la Asamblea Legislativa y eso se va como distribuyendo también a otras áreas, por ejemplo, en políticas públicas, en leyes y transformar el CONAPAM, porque el CONAPAM es un consejo vamos a ver, yo, bueno, no sé si aquí habrá un abogado, pero yo voy a hablar como futura abogada. Está el derecho administrativo, está el derecho público, ¿verdad? En cuanto a las instituciones públicas, el CONAPAM es una institución no autónoma, ni con su propio presupuesto, no, es una institución desconcentrada, ¿verdad? Entonces necesita ser una institución descentralizada, necesita ser una institución independiente, autónoma, con su propio patrimonio y con su propio presupuesto, porque es una institución que está ligada, subligada al Ministerio de la Presidencia. No tiene tanto poder como el PANI, no tiene tanto poder como el INAMO. Y la misma Teresita, que fue rectora en el CONAPAM, no tenía siquiera su salario, trabajaba de forma voluntaria y hacía una buena labor y lastimosamente falleció. Entonces, número uno, desde la Asamblea Legislativa, transformar el CONAPAM como una institución descentralizada, que esté no solo en el área central, que tenga mucho poder, que como el INAPAM, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que se llega a transformar el CONAPAM a INAPAM como una institución, ¿verdad? Como en México, que está en todas partes, ¿verdad? Pero necesitamos transformarlo, ¿verdad?
hay mucha violencia estructural. ¿Qué es violencia estructural? Cuando no hay cumplimiento de las políticas públicas o hay falta de políticas públicas, y cuando no se cumplen las leyes, ¿verdad? Ya, yo creo que lo dije al principio, hay un montón de leyes que favorecen a la población mayor, pero se hace caso omiso, ¿verdad? No hay mucha educación, necesitamos como fomentarlo un poco más, y también se necesita como ese despertar también en este gobierno, ¿verdad? Porque se ha dado de lado a la población mayor. Entonces yo creo que eso va desde la Asamblea Legislativa, que es la encargada de formular la reforma, las derogaciones, de hacer nuevas leyes y bajarlo a otras instituciones, pero principalmente transformar el CONAPAN. Sí, gracias Jorge, y gracias Rebeca también por la respuesta, Jorge por la participación. Tenemos a Roger, adelante Roger Marchena, con su consulta, pregunta. Hola, muy buenas noches. Vamos a ver. Es que... Ahí estoy. Ya lo vemos. Un gusto saludarlos a todos y a todas. Realmente a Rebeca he tenido la oportunidad de compartir con Rebeca una vez que fue donde la primera vez que la vi. Me acuerdo que fue con el doctor Feliciano en la Universidad Nacional, que recibimos una charla, un taller, en realidad era un coloquio, ya me acordé, un coloquio sobre sexualidad, y fue bastante enriquecedor. Ahí fue donde supe de Rebeca, y entonces desde ahí la sigo en redes sociales, por si aquello, entonces me declaro fan de Rebeca. Rebeca Lover, no mentira. No, realmente yo también trabajo con temas de adultos mayores, yo también, ¿verdad? Desde la parte de promoción de la salud, y me enfoco siempre en la parte de la parte gerontológica. Entonces, mi pregunta va enfocada, que no es tanto pregunta, es hablar de la sensibilidad, ¿verdad? En el año 2019, las personas más depresivas de este país, según la situación de la salud mental que nos presentó el Ministerio de Salud hace un mes atrás, nos indicaba que eran las personas entre 55 y 59 años de edad en el año 2019. Viene el año 2020 y nos demuestra que las personas más depresivas en este país son las personas de 70 a 74. Quiere decir que hay un gran enemigo del envejecimiento, y cuando hablo de envejecimiento, todos envejecemos, ¿verdad? ¿Qué es la depresión? Y aquí me gustaría escucharlos casi que a todos, ¿verdad? No solo a doña Rebeca, sino realmente desde la incidencia política, ¿qué medidas podemos tomar para que a través de la política de creación de leyes podamos detener este gran enemigo del envejecimiento como es la depresión? Se escucha como un cliché, pero realmente nos están dando, tenemos más esperanza de vida, pero más esperanza de vida depresiva. Aumentará el suicidio en el país, los jóvenes crecerán con este pensamiento de que vamos a llegar a viejos depresivos porque los actuales están depresivos, ¿verdad? Entonces, hay un conflicto muy grande porque le preguntas a jóvenes cómo quieren llegar a envejecer, y muchos no quieren llegar a envejecer como las personas mayores que ven ahorita, ¿verdad? Sentados en una sillita, llenos de amor, no, quieren llegar totalmente diferente. Entonces, este conflicto que tenemos realmente se tiene que llevar a una mesa política desde los gobiernos locales. Entonces, mi pregunta va enfocada en esa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, yo ya tengo ahí una ruta que responder. No sé si respondo o porque usted dijo que quiere escuchar a los demás. Sí, Entonces, claro, pero primero empiece usted. bueno, se empieza, bueno, hay dos cosas que sí quiero como aclarar. La primera es,
sí, hay estadísticas que dicen, bueno, sí, y cuando me dicen que hay mucha gente deprimida, digo, bueno, ¿qué tan sesgado eso puede estar? Porque lo pueden confundir depresión con duelo, ¿verdad? Que son cosas muy, muy similares, y hasta qué punto realmente es un duelo y hasta qué punto hay una depresión, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Pero de que sí están sufriendo de temas de salud mental, sí lo están sufriendo porque eso es característico, y más cuando, porque las personas mayores sufren un tema de salud mental o de depresión, ansiedad o estrés, porque todo empieza por la forma de pensar. O sea, todos actuamos y todos nos emocionamos por el contenido de información que se nos viene a la mente, por el contenido de información que procesamos, ya sea positivo o negativo. Así va a ser nuestra conducta y las emociones. Muchas personas mayores sufren de depresión o de estrés o de ansiedad, problemas de salud mental, por el edadismo en la sociedad y problemas en la sensibilización en temas de vejez y envejecimiento. Por ejemplo, todos los edadismos que vimos ahora, eso afecta, por ejemplo, el tema de que, mira, que ya la persona mayor ya no puede trabajar, que tiene que estar encerrado en su casa, que ya no es autónoma, que ya no es independiente, que no puede tener su propia sexualidad, que no es productivo, y ahí está que ahorita va a sufrir el Alzheimer. Yo conozco una señora que recién cumplió 60 años y se deprimió por cumplir 60 años porque tiene un concepto, una mentalidad muy negativa de la vejez. Entonces, para empezar, se necesita sensibilizar en temas de procesos de vejez y envejecimiento con educación, combatir todos los edadismos, hacer campañas en combatir con todos estos viejismos o edadismos, y promover también el tema de los derechos humanos o los derechos específicos de las personas mayores. Una cosa es derechos humanos, otra cosa son derechos fundamentales y otra cosa son derechos específicos. Entonces, la población mayor tiene sus derechos específicos, que es la ley 9394, que se dedica a combatir en contra de la discriminación por edad. Entonces, promover la educación en contra de la discriminación por edad a través de la ley 9394, que es los derechos específicos de las personas mayores, que eso está fundamentado con los derechos fundamentales de la Constitución Política y los derechos humanos universales que la OEA o la ONU promueve. Entonces, esa es la ruta a seguir. Sí, tal vez ahí me gustaría aportar, si bien es cierto, se determina depresión en las personas mayores, yo diría más bien que muchos de las personas mayores, entrando en su realidad y viendo la realidad actual, se sienten retados e impotentes, porque de repente ellos sí tienen algunas necesidades, y al ver la actualidad ellos dicen, uy, ¿cómo me hubiese gustado tener tal cosa para lograr esto? O ¿cómo me hubiese logrado hacer tal cosa para estar en este momento en otra realidad? Entonces ahí nos vamos, no solamente a ver la necesidad que tiene cada persona mayor, ¿verdad? Qué es lo que la persona mayor está necesitando, y ahí nos vamos a un tema también del presente, donde bien lo decían ahora en el chat, desde ahora, el tener un plan para el futuro es indispensable. O sea, no solamente estamos hablando de que los adultos mayores están viendo retados, los actuales están viendo retados a querer cambiar su actualidad o su entorno ante retos en los que ellos mismos lo dicen. Nunca me hubiese imaginado que este mundo fuese transformado a esta rapidez, a esta actualidad. O sea, ellos se sienten impactados de ver la rapidez con la que avanzan las cosas, adicional a la problemática como lo centralizamos en el COVID-19, ¿verdad? Que ellos no lo entienden y como decía Ariel, muchos de ellos no lo creen, otros lo creen mucho, en fin. Entonces, vamos a ver, si bien es cierto, se muestra ese resultado de una estadística, yo pienso más que a veces nos falta llegar a estar en el papel de ellos. ¿Cuáles son sus necesidades? Ver el presente, o sea, el reto que ellos tienen como personas mayores que a veces no son independientes, son dependientes en la parte económica.
y a veces la parte económica los centra tanto que se les olvida sus otras necesidades, la parte emotiva, la parte efectiva, ¿verdad? Que tal vez la tienen, pero ese tipo de necesidades y de pensamientos ante el reto de la actualidad los hace verse menos, ahí sí, los hace verse menos, los hace sentirse no identificados dentro del rol familiar, los hace verse a un lado, los hace verse con pensamientos de que para qué, ¿verdad? Están más aquí, que ya no tienen una... sin embargo, yo quiero tocar otro punto, hablando de las generaciones. Entonces, ¿cómo nosotros nos estamos preparando para ese futuro? Segundo, ¿qué tanto nosotros estamos teniendo la sensibilidad, el entendimiento y la comprensión del momento que ellos están viviendo y qué tanto nosotros estamos colaborando con ellos para que tengan un tiempo diferente? Y estamos hablando de que sí, que aunque la población se está haciendo más longeva cada vez más y más creciente, ¿qué estamos haciendo nosotros con las personas que tenemos al lado con respecto a eso? ¿Verdad? Y que también, lo que decía ahora Roger, de qué manera podemos incidir en los que tienen la participación en el Estado, ¿verdad? Entonces, no sé si por ahí resumiendo, la actualidad que estamos viendo hoy está retando las personas mayores que tal vez no tienen las mismas oportunidades que otras para hacerse un plan y hoy estar llevando, abordando el tema del COVID de forma diferente, inclusive de sus necesidades, y de qué manera también estamos sensibilizando a la población actual para, de cara a lo que tenemos ahora y de cara a lo que tenemos al futuro. Entonces, eso nos llama a elevar nuestra mentalidad y nuestro conocimiento para que podamos tener una mejor comprensión de esta población. Sí, Y ese es el reto, ¿verdad? Ese es el reto. Sí, yo quería aportar ya para despedirme. Yo soy nicoyano, y gracias a Dios. Y pues también crecí, ¿verdad? Con las personas longevas de la mano. Realmente me duele mucho pensar que esto que se ha logrado, ¿verdad? Poner los ojos del mundo en esta zona azul, ¿verdad? Llenarnos de orgullo los costarricenses, los adultos mayores, ¿verdad? Que bueno, que dicho sea de paso, no son nuestros adultos mayores, son personas mayores, ellos son autónomos, ¿verdad? Por si aquello. Realmente me pone a pensar y me pone muy triste, porque soy una persona de 27 años, que mi generación lo va a perder. Ese orgullo que tenemos hoy, realmente lo vamos a perder, mi generación ese legado lo va a destruir totalmente desde ya, ¿verdad? Y me río para no llorar, porque realmente creo que se debe también de incidir políticamente en la prevención de un envejecimiento activo y hablar con total transparencia, ¿verdad? Si no cambiamos, es que no son solo hábitos alimenticios, es un tema ya cultural, ¿verdad? Como estamos en un mundo tan globalizado, entonces ya vamos dejando a un lado nuestra cultura, vamos adoptando otras culturas y bueno, en fin. Pero realmente este tema de perder la zona azul y solamente gozar de este orgullo durante un tiempito, sí me pone a pensar de que se debe de incidir políticamente en temas de prevención. Efectivamente, y también ahí nos hacemos un cuestionamiento. Están dando las autoridades, como vos decías, actualmente están realmente dando los pasos a seguir con respecto a esta prevención, ¿verdad? Y de manera integral, efectivamente, ellos son la historia, ellos son el legado, ellos son quienes da ese valor, darle valor a lo que ellos son, ¿verdad? Eso es importante, traerlo a colación, ¿verdad? Bueno, la mayoría de las municipalidades, gobiernos locales están actuando en ciertos ejes, pero yo creo que podemos hacernos ese cuestionamiento. ¿Será realmente lo que se está necesitando a nivel de la realidad? No sé si a alguien más le gustaría participar. Rebeca tal vez, o no sé si algún otro compañero. ¿Puedes repetir otra vez la pregunta?
el comentario que usted acaba de hacer. El que acabo de hacer, sí, no, que casualmente Roger nos decía que el legado, que ellos son historia, es un legado, ¿verdad? Hay que devolverles ese valor, pero la pregunta es que la política, los ambientes políticos tienen que incidir en la prevención, en una política de prevención. Exacto. Sí, el tema de vejez y envejecimiento no es muy atractivo, ¿verdad? Hay muchas campañas que hablan el anti-envejecimiento y lo demás. Bueno, no existe la única forma del anti-envejecimiento es morir, porque vivir es igual a envejecer, ¿verdad? Y si la gente quiere algo de anti-envejecimiento, es mejor no vivir, ¿verdad? Entonces, hay mucha discriminación todavía a nivel político, a nivel de asamblea y otras cosas más, ¿verdad? Se debe sensibilizar en primera instancia, y más que las personas mayores son portadores de la cultura y portadores de la historia, ¿verdad? Entonces es importante, y vuelvo a lo mismo de poder hacer un despertar, pero empezar por la sensibilización de ellos, de las personas que están, que tienen el poder a nivel político y a nivel legal, ¿verdad? Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de asesorar a varios en temas de personas mayores, en temas legislativos, y una diputada me dice, es que yo tengo el poder para muchas cosas, y eso es cierto. Entonces, es tocar la puerta y sensibilizarlos a ellos mismos con su propio envejecimiento, por decirlo así. Así es. Bueno, definitivamente queda visto, ¿verdad? Que tenemos todavía muchos retos, a pesar de que Costa Rica tiene bastante avanzado el tema, ¿verdad? Como usted lo decía, Rebeca, y es ampliamente demostrado, todavía nos queda bastante retos, hay una frase que quisiera compartir con ustedes para ya cerrar el diálogo. Dice, envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Eso lo dijo Ingmar Bergman. Creo que no solamente se aplica al envejecer, sino que también nosotros debemos de ayudarles a ellos a escalar esa montaña, y a la vez nosotros también tenemos que subir con ellos en algún momento para entender esa mirada, para entender de manera más amplia lo que ellos están viendo y están sintiendo. Eso nos hace tener una empatía mayor y nos hace de alguna manera incidir en todos los espacios en los que estamos. Entonces, es como escalar una montaña, vamos a ir juntos y vamos a ver esa mirada que ellos tienen, y vamos a ampliarla y vamos a verlo de la manera como ellos lo ven. Así que de esa manera tal vez podemos acercarnos un poco más a lo que andamos buscando, ¿verdad? Entonces, Rebeca, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por su espacio, por su tiempo, por el contenido. Realmente es un tema que es para más, ¿verdad? Sin embargo, el tiempo a veces apremia. Gracias de verdad, nuevamente, de parte de todo el equipo Florecer, de parte de todas las personas que se unieron a este evento. Agradecemos esa participación suya, de verdad que sí. Gracias al equipo Florecer por hacer posible este espacio. Gracias a cada una y cada uno de los que hace posible que este espacio se dé, y bueno, de esta manera que nos vemos en el próximo diálogo por Media Calle, y ha sido un placer compartir con todos ustedes. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Que descansen, buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Gracias, nos vemos en una próxima. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches.